¿Alguna vez has sentido que, a pesar de orar, algo dentro de ti sigue vacío? Que tus palabras salen de tu boca, pero no llegan al cielo. Que hablas, pero no sientes respuesta. Que buscas a Dios con sinceridad, pero no logras escucharlo. Yo también pasé por ahí. Hubo un tiempo en mi vida donde orar se volvió rutina, donde mis palabras eran más un intento de consuelo personal que una verdadera conversación con el Padre. Oraba, sí, pero sin fuego. Buscaba, pero sin hallarlo. Repetía frases, pero sin sentir vida en ellas. Hasta que un día, cansado de ese silencio interior, cansado de hablarle a un Dios que sentía tan lejano, me atreví a decirle con toda honestidad: Señor, enséñame a escucharte. Enséñame a discernir tu voz en medio del ruido. No quiero religión, quiero relación. No quiero repetir oraciones, quiero escucharte de verdad. Y lo que ocurrió a partir de ese momento transformó completamente mi manera de orar, de sentir y de vivir. Hoy quiero contarte, con el corazón abierto, cómo aprendí a reconocer la voz de Dios entre tantos pensamientos, emociones y distracciones. Porque vivimos en una época donde todo hace ruido: el teléfono, las redes, las preocupaciones, los planes. Y a veces, entre tanto sonido, la voz del Espíritu se vuelve apenas un susurro. Pero ese susurro es real. Ese susurro tiene poder, guía, consuela y transforma. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es por casualidad, no es un simple clic ni un algoritmo. Es el mismo Espíritu Santo quien te ha traído hasta aquí, porque desea enseñarte algo profundo: cómo escuchar su voz y caminar en ella cada día. Antes de entrar en esta experiencia que cambió mi vida espiritual, quiero invitarte a que abras tu corazón. Si sientes dentro de ti el deseo de conocer a Dios de una manera más íntima, más clara, más viva, quédate conmigo. Suscríbete si quieres seguir creciendo espiritualmente, porque en este canal compartimos mensajes que no buscan llenar la mente, sino despertar el alma. Y si mientras escuchas este mensaje algo en ti se mueve, si sientes una paz, una inquietud o una pequeña chispa dentro del pecho, dale un me gusta a este video. Ese gesto pequeño, pero sincero, puede ayudar a que esta palabra llegue a otros que también están buscando dirección, consuelo y una conexión real con el Espíritu Santo. Ahora sí, prepara tu mente, pero sobre todo tu espíritu. Lo que vas a escuchar no es una técnica, no es una fórmula vacía, es una experiencia que puede cambiar tu manera de orar, de decidir, de vivir, porque cuando aprendes a distinguir la voz de Dios, tu vida entera toma un nuevo rumbo. Bienvenido, esta palabra es para ti. Parte 1. Mi búsqueda sincera. Todo comenzó con una necesidad que no sabía explicar. No era tristeza ni desánimo, era un vacío, una sensación de que algo en mi interior estaba desconectado. Iba a la iglesia, servía, hablaba de fe, pero por dentro había una distancia. A veces, al cerrar los ojos para orar, me encontraba más con mis pensamientos que con Dios. Había momentos en que me preguntaba: ¿y si en realidad estoy hablando conmigo mismo? ¿Y si lo que escucho no es su voz, sino mi propia mente? Y esas preguntas me dolían, porque amaba a Dios, pero no lograba reconocer cuando me hablaba. Mi vida espiritual se había vuelto predecible. Oraba, leía, cantaba, pero todo era como un eco repetido, sin dirección, sin frescura. No era falta de fe, era falta de conexión. Había escuchado a otros decir: Dios me habló, el Espíritu me mostró, sentí su dirección. Y yo, en silencio, pensaba: ¿y por qué a mí no? Una noche, cansado de esa sequía interior, me arrodillé sin guiones, sin fórmulas. Solo dije: Espíritu Santo, si tú hablas, quiero escucharte. Si tú guías, quiero aprender a seguirte. No quiero seguir adivinando lo que tú piensas. Quiero conocerte. Fue una oración sencilla, pero fue honesta. Y aunque no escuché una voz audible, algo se encendió dentro de mí. Una especie de paz profunda, de presencia suave, de certeza sin palabras. Era como si el silencio hubiera empezado a tener vida. Desde entonces, Dios no me respondió con ruidos, ni con visiones, ni con emociones fuertes. Me respondió con silencio, pero ese silencio no era vacío. Era una invitación. Me llevó a detener mi mente, a apagar las voces del mundo y a empezar a discernir lo que venía de él. Me mostró que su voz no siempre suena como esperamos. No es un trueno, no es una emoción intensa. Muchas veces es un pensamiento que trae paz, una convicción que no se puede explicar, un impulso que guía hacia el bien. Empecé a darme cuenta de que Dios siempre había estado hablándome, pero yo no sabía escuchar. Sus palabras estaban en las escrituras que leía sin atención, en los consejos de personas sabias, en los pequeños detalles del día, incluso en los momentos difíciles.
pero mi mente estaba tan llena de ruido que no podía distinguir su tono. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarme algo fundamental. Escuchar a Dios no es una habilidad, es una relación. No se trata de perfección, sino de intimidad. Aprender a reconocer su voz es aprender a conocer su corazón, y para conocer su corazón, necesitas tiempo, silencio, honestidad y rendición. Te comparto esto porque quizás tú también estás en ese punto. Quizás te preguntas por qué no escuchas nada cuando oras, o por qué parece que el cielo está en silencio. Pero déjame decirte algo que cambió mi vida. Dios no guarda silencio para ignorarte, guarda silencio para entrenarte, para que aprendas a escuchar más allá del ruido, para que reconozcas su presencia incluso cuando no habla. Su voz no siempre se impone. Muchas veces se revela en la quietud. A partir de esa búsqueda sincera comenzó mi transformación. Aprendí que discernir la voz de Dios no es una meta, es un proceso, un camino donde el corazón se vuelve sensible, donde el alma se aquieta y donde el espíritu empieza a guiar cada pensamiento, cada palabra y cada decisión. Y si estás aquí escuchando esto, quiero que sepas algo. Tu búsqueda también es una señal de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Nadie busca a Dios por casualidad. Si tú anhelas escucharlo, es porque Él ya está llamando. Esta fue mi primera lección, mi primer despertar espiritual. Pero lo que vino después fue aún más profundo, porque después de esa búsqueda sincera, Dios me llevó al lugar donde su voz se vuelve más clara, el silencio y el quebrantamiento. Ahí, en ese espacio donde se acallan las palabras y el alma se rinde, aprendí a reconocer su presencia con una claridad que nunca antes había experimentado. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Después de aquella noche en la que oré con sinceridad pidiendo aprender a escuchar la voz de Dios, lo que vino no fue lo que esperaba. No hubo una revelación inmediata, ni una respuesta clara. No sentí un fuego interior ni escuché palabras desde el cielo. Lo que llegó fue algo mucho más desconcertante. Silencio, un silencio profundo, pesado, que se extendió durante días. Al principio creí que algo estaba mal. Pensé que quizá Dios me estaba probando o que no había escuchado mi oración. Me frustré. Me preguntaba, ¿por qué no responde? ¿Por qué cuando por fin me rindo no pasa nada? Con el paso de los días, ese silencio se hizo más largo. Las horas de oración se volvían eternas. Me sentaba frente a Dios y no encontraba palabras. Todo lo que antes me salía con facilidad se volvía torpe, mecánico. Intentaba forzar mis oraciones, pero sentía que hablaba al vacío. Hasta que un día dejé de luchar y simplemente me quedé quieto, sin hablar, sin pedir, sin fingir. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no traté de llenar el silencio, sino de habitarlo. Y fue ahí, en esa quietud incómoda, donde algo empezó a cambiar. El Espíritu Santo no irrumpió con estruendo, sino con sutileza. No fue una voz externa, sino una conciencia interna, una certeza suave que me hizo entender que ese silencio no era ausencia, era presencia. Dios estaba ahí, pero no para hablarme, sino para moldearme. Comprendí que muchas veces pedimos escuchar su voz, pero no soportamos el proceso que viene con ella, porque escuchar a Dios no solo requiere oídos abiertos, requiere un corazón quebrantado. En el silencio comenzaron a salir cosas que llevaba escondidas, viejas heridas, pensamientos que evitaba, miedos que disfrazaba de fe. Era como si el Espíritu me desnudara el alma para mostrarme todo lo que me alejaba de su voz. Y entendí que no podía escuchar a Dios con claridad mientras mi interior estuviera lleno de ruido de orgullo, de control, de ansiedad, de expectativas. El silencio no fue un castigo, fue una cirugía, una en la que Dios no usó palabras, sino pausas, no respuestas, sino reflejos. Hubo momentos en los que lloré sin entender por qué. No era tristeza, era liberación. Sentía que algo dentro de mí se rompía, y aunque dolía, también traía alivio. Me di cuenta de que había confundido la voz de Dios con mis propias emociones, con mis deseos disfrazados de espiritualidad. Durante mucho tiempo había buscado confirmaciones, señales, respuestas rápidas, pero no me había detenido a escuchar lo que Él realmente quería decir. El silencio me forzó a hacerlo. Empecé a notar cómo mi mente intentaba llenarlo con pensamientos, listas de cosas por hacer, preocupaciones, ideas. Pero cuando los dejaba pasar, como quien observa el agua de un río, algo en mí se aquietaba. En ese estado de calma, sin forzar nada, sentía una paz diferente, una presencia suave que me sostenía sin palabras. Era como si el Espíritu me dijera, no necesitas hablar para estar conmigo, solo quédate. Fue entonces cuando comprendí que la voz de Dios no siempre llega para responder,
A veces llega para reposar, que escuchar no siempre significa entender, sino simplemente estar, que el silencio puede ser una forma de lenguaje divino, y en esa comprensión, algo se quebró dentro de mí, la necesidad de controlar. Había estado intentando construir una relación con Dios desde mi esfuerzo, cuando en realidad Él solo quería mi entrega. El quebrantamiento vino en oleadas. No era un momento dramático, sino una sucesión de pequeños despertares. Entendí que la fe no siempre se siente gloriosa, que a veces se vive con lágrimas, con cansancio, con la sensación de no avanzar. Pero es justo ahí, en esa aparente soledad, donde Dios trabaja más profundamente. Porque cuando ya no hay ruido, cuando no hay distracción ni palabras que decir, su voz comienza a resonar desde adentro. No como una instrucción, sino como una comunión. Aprendí que el silencio no era el fin de la conversación, sino su inicio, que Dios no se esconde en el ruido, sino en la quietud, que cuando te quedas sin palabras, Él comienza a hablar en otro lenguaje, el del alma, el del tiempo, el de la paz. Empecé a disfrutar esos momentos donde antes sentía frustración. No necesitaba escuchar frases, bastaba sentir su compañía, bastaba saber que estaba ahí, aunque no dijera nada. Una mañana, después de varios días de ese tipo de oraciones silenciosas, desperté con una frase en mi mente: no busques mi voz fuera, búscala adentro. Supe que no era un pensamiento cualquiera, era Él, hablándome sin ruido, confirmándome que su voz no se encuentra solo en lo extraordinario, sino en lo profundo, que mientras mi vida estuviera llena de distracciones, seguiría escuchando todo menos a Dios. Ese fue mi verdadero quebrantamiento, dejar de esperar que Dios hablara como yo quería y aprender a reconocer cómo Él realmente lo hace, a veces con silencio, otras con paz, otras con una idea que parece insignificante, pero que al seguirla transforma todo. Entendí que escuchar su voz no se trata de misticismo, sino de intimidad. No se trata de métodos, sino de relación. Y desde entonces, cada vez que el silencio llega, ya no lo temo, lo abrazo, porque sé que en ese espacio donde no hay ruido, donde no hay prisa, donde el alma se detiene, Dios está obrando, está moldeando mi carácter, está purificando mis intenciones, está entrenando mis oídos para lo eterno. Lo que antes me parecía vacío, ahora lo reconozco como plenitud, porque cuando todo calla, Él habla, y cuando Él habla, aunque sea sin palabras, todo dentro de ti comienza a ordenarse. Ese fue el segundo paso en mi camino, entender que el silencio no era el final del encuentro con Dios, sino la puerta hacia su voz. Y lo que aprendí después fue aún más poderoso, porque descubrí que para mantenerme en esa comunión, necesitaba un ancla firme, algo que sostuviera mi discernimiento, la palabra como fundamento. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Con el paso de los días, empecé a notar algo en medio de aquel silencio. Aunque no había voces audibles ni señales extraordinarias, había algo que siempre permanecía frente a mí, aunque lo había pasado por alto demasiadas veces. La Biblia la veía cada mañana, abierta sobre la mesa o en el borde de la cama, como un libro conocido pero no verdaderamente explorado. Durante años la había leído, incluso subrayado, sabía versículos de memoria, podía citarlos con facilidad, pero en realidad nunca los había escuchado, no con el corazón. Era como si hubiera estado frente a un río sin atreverme a entrar en sus aguas. Una tarde, mientras oraba en silencio, sentí un impulso claro. Lee. No fue una voz exterior, sino una intuición profunda. Abrí la Biblia sin plan ni expectativa, y mis ojos cayeron en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Esa frase se me quedó suspendida en el alma. Mis ovejas oyen mi voz. No decía que algunas la oían, ni que los más santos o los más experimentados la distinguían. Decía mis ovejas. Todas. Y entonces comprendí algo que me estremeció. La voz de Dios no es un privilegio para unos pocos. Es una promesa para todos los que le pertenecen. Aquella revelación me hizo entender que la voz del Espíritu Santo nunca contradice lo que ya está escrito. La Escritura es su lenguaje más puro, el mapa donde toda dirección espiritual debe anclarse. Durante tanto tiempo había buscado escuchar a Dios en experiencias, en emociones, en señales, cuando su voz ya estaba ahí. En palabras antiguas, eternas, pero vivas. La diferencia estaba en que antes las leía para informarme y ahora las leía para escucharlo. Desde ese día, la palabra dejó de ser un texto y se convirtió en una conversación. Leía un versículo y me detenía, no para analizarlo, sino para escucharlo. Cuando encontraba frases como: no temas porque yo estoy contigo, Isaías 41:10.
No las repetía como una afirmación genérica, las sentía dirigidas a mí en ese momento exacto. Era como si el Espíritu mismo me las susurrara. Entonces comprendí que cada palabra de la Biblia es una semilla que, cuando cae en el corazón dispuesto, germina en revelación. La voz de Dios no siempre llega como un nuevo mensaje. A veces llega como una palabra antigua que se vuelve nueva para ti. Es el mismo versículo que has leído 1000 veces, pero que de repente cobra vida, te sacude, te explica algo que necesitabas entender justo ese día. Esa es la diferencia entre leer por hábito y leer en el Espíritu. Empecé a notar que cuanto más tiempo pasaba en la Escritura, más claridad tenía al discernir las otras voces que habitaban en mí. Antes me confundía fácilmente, no sabía distinguir si algo venía de Dios, de mi mente o de mis emociones. Pero la palabra comenzó a ser como una lámpara, iluminando lo verdadero y revelando lo falso. Si un pensamiento traía ansiedad o culpa, sabía que no venía de él, porque su voz siempre trae paz, aunque corrija. Si una idea me alejaba del amor, sabía que no era suya. Comprendí que la Biblia no es un libro antiguo que habla de otros, sino una voz viva que sigue hablándote a ti, que cuando abres sus páginas no lees historia, escuchas presencia. Por eso Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cada palabra es un soplo, un eco del Espíritu mismo. Con el tiempo, la Escritura se volvió mi lugar secreto. No necesitaba grandes experiencias místicas. Bastaba una hora de silencio con la palabra abierta. A veces leía un solo versículo y pasaba todo el día meditándolo. Descubrí que la verdadera oración en el Espíritu no se separa de la Escritura, porque el Espíritu es quien inspiró cada línea. Cuando oras con la palabra, estás orando con el propio lenguaje de Dios. Recuerdo una mañana en la que me sentía confundido, dudando si debía tomar una decisión importante. Abrí la Biblia y leí en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No necesitaba más. Era una respuesta, pero también una instrucción. Reconocerlo, confiar, dejar que Él dirija. Esa frase cambió la dirección de mi día y quizá de mi vida. Desde entonces, aprendí a no buscar experiencias para sentir que Dios me habla. Él ya me habla cada día, cada vez que abro su palabra con un corazón dispuesto. La diferencia no está en si Dios habla, sino en si yo escucho. Su voz no se esconde, se revela a quien la busca con sinceridad. Empecé a entender que sin ese fundamento, todo discernimiento se vuelve frágil, porque el alma humana es voluble. Hoy siente una cosa, mañana otra, pero la palabra permanece igual, sólida, inmóvil, verdadera. Es el punto fijo donde el Espíritu te enseña a escuchar sin perderte. No todo lo que suena espiritual viene de Dios, pero todo lo que viene de Dios suena como su palabra, y algo más comenzó a cambiar. Mi manera de orar se transformó. Ya no era solo hablar, era responder. La oración se volvió un diálogo. Leía un versículo, lo meditaba y le respondía con sinceridad. Si leía, el Señor es mi pastor, le decía, enséñame a seguirte como oveja, no como quien quiere dirigir el camino. Si leía, sed quietos y conoced que yo soy Dios, cerraba los ojos y me quedaba quieto, dejando que el silencio completara la oración. Esa práctica, tan sencilla y tan profunda, empezó a cambiarme. Mi mente se volvió más clara, mi corazón más sensible. Ya no buscaba la voz de Dios en lo espectacular, sino en lo cotidiano, porque Él habla cada vez que te acercas con hambre. La Biblia no cambió, pero yo sí, y esa transformación fue el resultado de aprender a leer con el Espíritu, no con la mente. La Escritura dejó de ser letra muerta y se convirtió en una corriente viva que me alimenta, me guía y me recuerda quién soy. Así comprendí una verdad que ya no olvidaré. No puedes discernir la voz de Dios si no conoces su palabra, porque el Espíritu nunca se contradice con lo que Él mismo inspiró. Quien aprende a escuchar la palabra, aprende a reconocer el tono del cielo. Desde entonces, cada vez que dudo, vuelvo a la Escritura, porque ahí, entre sus líneas, está la voz más segura que he conocido. Y fue precisamente esa seguridad la que me preparó para la siguiente etapa de mi camino espiritual. Una que me exigió soltar más que nunca, aprender a rendirme. Pero esa historia te la contaré en la próxima parte. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no basta con escuchar, ni siquiera con comprender. Llega un momento en que el alma se da cuenta de que no puede avanzar más si no suelta el control. Ese momento, aunque parezca pequeño, es decisivo, porque hasta entonces uno cree que seguir a Dios consiste en aprender, en obedecer, en mejorar. Pero llega un instante donde todo eso se vuelve insuficiente, donde el Espíritu te invita no a hacer más, sino a rendirte. Yo llegué a ese punto casi sin darme cuenta. Había aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio, a reconocerla en la palabra,
pero todavía me encontraba aferrado a mis propias formas de entenderlo. Tenía planes, expectativas, incluso una idea de cómo debería guiarme. Quería que Dios me hablara, sí, pero dentro de los límites que yo consideraba razonables. Quería que se manifestara, pero de un modo que no desordenara mi mundo. Sin darme cuenta, lo estaba escuchando, pero no dejando que su voz me transformara. La rendición comenzó con una crisis. Una serie de situaciones se desmoronaron al mismo tiempo. Proyectos que creía firmes se cayeron. Personas en las que confiaba se alejaron. Caminos que parecía que Dios había abierto se cerraron sin explicación. En medio de esa confusión, mi primera reacción fue intentar entender. Oraba pidiendo claridad, buscando respuestas, exigiendo señales. Pero el cielo seguía en silencio, y poco a poco, ese silencio se volvió un espejo que me mostraba algo incómodo. Quería seguir a Dios, pero a mi manera. Una noche, exhausto de tanto intentar comprender lo incomprensible, me arrodillé sin palabras. No pedí explicaciones, no busqué respuestas, solo dije: «Está bien, Señor, no entiendo, pero confío. Si esto también viene de ti, enséñame a permanecer. No quiero luchar más contigo. Haz lo que tengas que hacer, aunque no lo entienda». Fue una oración simple, pero esa frase, «haz lo que tengas que hacer», cambió todo. En ese instante sentí algo que no había experimentado antes. Una paz que no dependía de nada. No era la paz que viene cuando todo encaja, sino la que llega cuando uno deja de resistirse. La rendición no fue un acto heroico, fue un cansancio santo, un soltar, una renuncia al control disfrazado de fe. Y entonces comprendí que rendirse no es perder, es ganar espacio para que Dios actúe, es dejar de intentar dirigir la obra y permitir que el autor la escriba como él desea. La rendición no es pasividad, es confianza activa, no es cruzarse de brazos, es abrir las manos. Con el paso de los días, esa rendición comenzó a manifestarse en los detalles más simples. Cuando algo no salía como esperaba, en lugar de frustrarme, respiraba y decía: «Está bien, no lo entiendo, pero confío». Cuando una oración no tenía respuesta inmediata, no insistía con ansiedad, solo repetía: «Tu tiempo, no el mío». Y algo empezó a cambiar en mi interior. La tensión desapareció. La voz de Dios, que antes parecía lejana, se volvió más clara, no porque Él hablara más, sino porque yo dejé de interrumpirlo con mis propios pensamientos. La rendición es, en realidad, la puerta de la obediencia verdadera, porque no se puede obedecer lo que no se acepta. Mientras uno discute con Dios, no puede escucharlo con claridad, y a veces la voz de Dios no busca explicarte, busca transformarte. No viene para darte un porqué, sino para revelarte un para qué. Entendí que muchas veces la voluntad de Dios no encaja con nuestra lógica, porque su propósito no es nuestra comodidad, sino nuestra madurez. Y la madurez espiritual se forja en la rendición. Cuando sueltas, aprendes a confiar en lo invisible, y ahí, en ese espacio donde ya no tienes certezas, florece la fe. Una mañana, leyendo el Salmo 37, me encontré con una frase que parecía escrita para ese momento: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará». Me detuve en esas 3 palabras: Él actuará. No decía «tú entenderás», ni «todo saldrá como esperas». Solo prometía que Él haría su parte. Mi única tarea era confiar y encomendar. En ese verso descubrí que la rendición no es pasividad, es colaboración. Es decirle a Dios: «haz tú lo que yo no puedo». Desde entonces empecé a notar algo hermoso. Cuando uno se rinde, Dios no te quita las cosas, te libera de lo que te impide recibirlas. Porque muchas veces lo que creemos perder era solo lo que nos distraía de lo esencial. La rendición limpia el alma, la hace ligera, quita lo que estorba para que la voz de Dios tenga espacio donde resonar. Rendirse también significa aceptar los tiempos de Dios. Y eso quizás sea lo más difícil, porque todos queremos que Él hable, pero queremos que lo haga ya. Queremos que actúe, pero sin demora. Sin embargo, cuando aprendes a rendirte, descubres que sus silencios también son respuestas, que no siempre se mueve cuando tú esperas, pero siempre llega a tiempo. Recuerdo una tarde en la que me senté frente a la ventana, observando la lluvia caer. Era uno de esos días en que el alma se siente cansada sin motivo. Había orado por algo durante meses y nada cambiaba. Por un momento, me sentí tentado a pensar que Dios me había olvidado, pero en medio de ese pensamiento, algo suave, casi imperceptible, me cruzó el corazón. Aún estoy aquí, y supe que era Él. No me dio una explicación, no me dijo cuándo, solo me recordó que estaba presente. Y eso bastó. La rendición es eso, descansar en la presencia más que en las respuestas. Saber que aunque no entiendas el proceso, el que lo guía no se ha ido. Es mirar tu vida,
con todo su desorden aparente, y decir, aquí también estás, Señor. Con el tiempo, descubrí que la rendición no se hace una vez. Es un acto diario. Cada día hay algo nuevo que soltar, una preocupación, una expectativa, un miedo, un deseo, pero cuanto más sueltas, más paz encuentras. Porque rendirse no es abandonar la esperanza, es dejar de forzar los resultados. Esa paz nueva me llevó a un terreno más profundo, el de la confianza activa, porque rendirse no es quedarse quieto esperando que todo cambie, es seguir caminando sabiendo que no caminas solo, es actuar desde la fe, no desde la ansiedad, y es ahí donde la voz de Dios empieza a guiarte no solo en la oración, sino en la vida entera. Esa fue la cuarta etapa de mi camino. Descubrir que la voz de Dios no solo se escucha, se obedece, no solo se comprende, se encarna, y que para hacerlo hay que aprender a rendirse. Pero en esa rendición hay una promesa. Cuando dejas de intentar controlar tu vida, Dios empieza a transformarla. Y lo que viene después de esa transformación es aún más poderoso. Porque cuando el alma ya no lucha, el espíritu puede fluir. De eso trata la siguiente parte, el fluir del espíritu. Hay un momento en la vida espiritual en que todo cambia de dirección. Ya no eres tú quien intenta alcanzar a Dios. Es Él quien comienza a moverse dentro de ti. No hablo de un éxtasis ni de una experiencia mística inalcanzable, sino de algo mucho más real y cotidiano. Una nueva manera de vivir, donde ya no fuerzas las cosas, sino que aprendes a dejarte guiar. Esa es la diferencia entre caminar en tus fuerzas y caminar en el espíritu. Después de rendirme, sentí que algo se había liberado dentro de mí. Era como si las piezas de mi alma, que antes estaban rígidas, por fin se hubieran soltado. Por primera vez, la vida no se sentía como una carga que debía controlar, sino como un río que me invitaba a confiar en su corriente. No tenía que entender cada giro ni anticipar cada piedra, solo aprender a fluir. Pero fluir no es lo mismo que dejarse llevar sin rumbo. Fluir en el espíritu es caminar con conciencia, pero sin resistencia. Es permitir que la voz de Dios ya no solo te hable en los momentos de oración, sino en medio de lo ordinario, en una conversación, en una decisión, en un pensamiento que llega en silencio. Descubrí que el espíritu no se limita a los templos ni a los momentos sagrados. Habita en lo cotidiano, esperando que aprendas a reconocerlo ahí. Al principio me sorprendía la sutileza con la que comenzaba a percibir su guía. No eran órdenes ni visiones, sino impulsos suaves, intuiciones ligeras que traían paz. Si antes dudaba de todo, ahora empecé a confiar en esos pequeños empujes internos que no buscaban complacer mis deseos, sino dirigir mi corazón hacia lo correcto. Aprendí que el Espíritu Santo no grita, solo susurra, y que para escucharlo no se necesita fuerza, sino sensibilidad. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, recordé algo que había leído en Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa frase me acompañó durante días. Comprendí que vivir por el Espíritu no significa vivir desconectado de la realidad, sino estar conectado con una realidad más profunda. Significa que tus decisiones, tus palabras, tus silencios y tus reacciones comienzan a tener una nueva fuente, ya no el impulso humano, sino la dirección divina. Comencé a notar pequeños cambios, cosas que antes me irritaban, ya no lo hacían. Personas que antes evitaba, ahora me inspiraban compasión. Situaciones que antes me angustiaban, ahora se volvían oportunidades para confiar. El Espíritu no cambió mis circunstancias, cambió mi manera de responder a ellas. Y eso fue el verdadero milagro. El fluir del Espíritu se siente como una danza invisible. Hay días en los que te guía con suavidad y otros en los que parece empujarte hacia lugares que no habías planeado, pero siempre con propósito. Empecé a entender que no hay casualidades en la vida de quien se rinde al Espíritu. Todo, absolutamente todo, se vuelve parte de su enseñanza. Un encuentro, una demora, una puerta cerrada, todo tiene una voz detrás. Un día, mientras ayudaba a un amigo que pasaba por un momento difícil, sentí dentro de mí una frase clara: no hables todavía. Me detuve, lo escuché sin interrumpirlo, y al final, cuando por fin sentí la paz para hablar, las palabras que salieron de mi boca no eran mías. Lo vi en sus ojos. Eran simples, pero exactas, y tocaron algo profundo en él. Ahí comprendí que el Espíritu no solo guía tus pasos, también tus palabras. Cuando permites que Él fluya, tus gestos se vuelven instrumentos, tus silencios se vuelven sabiduría, y tu presencia lleva consuelo incluso cuando no dices nada. Vivir así cambia la relación con todo, porque el Espíritu no solo transforma tu vida interior, también te enseña a mirar el mundo con nuevos ojos. Donde antes veías caos, empiezas a ver propósito. Donde veías dolor,
ves proceso. Donde veías distancia, descubres presencia. El espíritu no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Y eso es lo que hace posible la paz en medio de la tormenta. Durante ese tiempo, hubo algo que me marcó profundamente. Una madrugada desperté con una inquietud que no entendía. Me levanté, encendí una vela y me quedé en silencio. No había nada que pedir, solo un deseo de estar con él. Fue entonces cuando sentí una frase tan clara en mi corazón que la recordaré toda mi vida. No busques control, busca comunión. Esa frase lo cambió todo. Comprendí que el espíritu no se mueve donde hay control, sino donde hay entrega. No se impone, se ofrece. No actúa donde lo dominas, sino donde lo invitas. Desde entonces, cada día comencé a pedirle algo distinto. Espíritu Santo, enséñame a no interrumpirte. Y fue entonces cuando entendí el verdadero significado de fluir. No es esperar que todo salga bien, sino dejar que incluso lo que parece mal tenga un propósito dentro del plan de Dios. Porque cuando caminas en el Espíritu, aprendes que nada se desperdicia, ni el error, ni el silencio, ni la demora. Todo es materia viva para la gracia. El fluir también me enseñó a no resistirme a los cambios. A veces el Espíritu te mueve fuera de lo conocido, te saca de lugares donde te sentías cómodo y te lleva hacia lo incierto. Y aunque da miedo, cuando aprendes a confiar, descubres que Él nunca te empuja al vacío, sino hacia el crecimiento. Así fue como comencé a entender que cada temporada tiene su voz. Algunas hablan de acción, otras de quietud, algunas de siembra, otras de espera, pero todas están dirigidas por la misma mano invisible. Fluir no significa que todo se vuelva fácil. A veces el espíritu te lleva justo por donde no querías ir, pero incluso ahí, en los caminos que duelen, hay propósito. El fluir del espíritu no te evita las pruebas, pero te enseña a atravesarlas con paz, porque cuando el espíritu habita en ti, no importa lo que suceda afuera, la tormenta puede rugir, pero tú ya no te mueves igual. Con el tiempo, esa presencia se volvió mi respiración. Ya no tenía que buscarla, la reconocía, no como algo extraordinario, sino como lo más natural del mundo. Comprendí que el espíritu no viene para hacerte escapar de la vida, sino para enseñarte a vivirla con plenitud. Y cuando vives en esa conciencia, cada paso, cada palabra, cada silencio se vuelve oración. Esa fue la quinta etapa de mi camino. Descubrir que el espíritu no es algo que se alcanza, sino alguien que ya habita en ti, esperando que le des espacio para fluir. Y cuando lo hace, todo cobra un nuevo sentido. Pero lo más hermoso de todo llegó después, cuando entendí que ese fluir no era solo para mi bien, sino para servir, porque el espíritu no te llena para que te guardes, sino para que derrames. Y fue entonces cuando aprendí lo que significaba realmente ser canal de bendición. Eso te lo contaré en la próxima parte. Cuando el Espíritu Santo comenzó a fluir verdaderamente en mi vida, descubrí algo que me sorprendió. Yo había pensado que ese fluir era para mí, para mi paz, para mi crecimiento interior, para sanar mis heridas. Pero con el tiempo entendí que el propósito del Espíritu nunca termina en uno mismo. Lo que Dios derrama en ti siempre tiene destino en otros. Su presencia no se acumula, se comparte. Ese descubrimiento fue como abrir los ojos a una dimensión nueva. Había pasado tanto tiempo buscando entender, sanar, escuchar, rendirme, que no había notado lo esencial. El espíritu no te transforma solo para que seas libre, sino para que te conviertas en instrumento. No te llena para que guardes su presencia, sino para que la lleves a donde otros no pueden oírla todavía. Comencé a verlo en los detalles. Un día cualquiera, hablando con alguien que atravesaba un momento difícil, sentí ese impulso interior que ya conocía. No era una idea ni un deseo de consolar por educación, era el mismo fluir suave del espíritu, como si dijera, habla ahora, pero desde el corazón, no desde el consejo. Y lo hice, no busqué palabras perfectas, solo dejé que brotaran. La persona me miró con lágrimas y entendí que no era yo quien hablaba, sino el Espíritu a través de mí. Fue entonces cuando comprendí que ser canal de bendición no significa ser sabio, ni fuerte, ni tener las respuestas. Significa estar disponible. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Él no necesita que seas elocuente, solo que no cierres la puerta de tu corazón cuando Él quiera usarlo. Y descubrí que muchas veces el Espíritu no necesita de un discurso, sino de una presencia. Hay momentos en que basta escuchar, abrazar o simplemente estar, porque el Espíritu también se manifiesta en el silencio compasivo. Con el tiempo, noté que cuando me enfocaba en los demás, mi propia alma se fortalecía. Las heridas que antes me dolían se convertían en puentes.
Los procesos que tanto me costaron empezaban a tener sentido. Cada lágrima, cada espera, cada silencio que viví no habían sido en vano. Dios los había permitido para que yo pudiera entender, acompañar y sostener a otros desde la experiencia, no desde la teoría. Ahí entendí que el Espíritu no solo actúa en ti, sino también a través de ti. Pero para que eso ocurra, debes aprender a no obstaculizarlo. A veces queremos ayudar a nuestra manera, dar consejos desde la razón o desde la prisa. Pero el Espíritu tiene su propio ritmo. Hay momentos en los que te pide que hables y otros en los que te pide que calles. Hay veces en que te impulsa a actuar y otras en que te enseña a esperar. Ser canal de bendición no es intervenir, es acompañar con discernimiento. Una noche, después de una larga conversación con una persona que había perdido la fe, me quedé en silencio. No había dicho nada extraordinario. Solo le conté lo que Dios había hecho conmigo. No traté de convencerla, pero en sus ojos vi algo cambiar. No era un argumento lo que había tocado su corazón, era la autenticidad. El Espíritu me hizo entender que el testimonio sincero tiene un poder que ninguna predicación puede igualar. Porque cuando hablas desde lo que has vivido, no transmites ideas, transmites vida. Ser canal de bendición no significa que todo sea grandioso o visible. A veces el Espíritu te usa de maneras que ni siquiera percibes. Puede ser una palabra, una sonrisa, un mensaje en el momento justo, o incluso una oración silenciosa por alguien que ni sabe que estás intercediendo. Lo importante no es el gesto, sino el espíritu que lo impulsa. Cuando Él habita en ti, tus actos cotidianos dejan de ser comunes. Todo adquiere sentido. Cocinar, escuchar, trabajar, esperar, todo puede ser canal de su presencia si se hace desde el amor. Recuerdo que un día me crucé con una anciana en la calle. Me pidió ayuda para cargar unas bolsas. Era algo simple, pero mientras caminábamos juntos, me contó que se sentía sola, que nadie la escuchaba. No tenía planeado hablar de Dios, pero en un momento sentí decirle, Dios todavía tiene propósito contigo. Ella se detuvo, me miró sorprendida y comenzó a llorar. En ese instante supe que no era casualidad, era el Espíritu usando lo cotidiano para tocar un alma que lo necesitaba. Y fue ahí donde comprendí algo más profundo. El Espíritu Santo no actúa solo en los grandes momentos de fe, también se mueve en lo pequeño, en lo inadvertido, en lo que muchos pasan por alto. Ser canal de bendición es estar despierto a esas oportunidades que el mundo llama coincidencias, pero que en realidad son citas divinas. También aprendí que el Espíritu no te lleva a bendecir a otros solo con palabras, sino con presencia y ejemplo, porque hay algo en la coherencia silenciosa que transforma más que cualquier sermón. Cuando tu vida refleja paz en medio del caos, esperanza en medio del dolor, humildad en medio de la confusión, estás predicando sin decir una palabra, y esa es, quizás, la forma más pura de ser canal del Espíritu. Con el paso del tiempo, comencé a experimentar una gratitud nueva. Me di cuenta de que el privilegio más grande no era recibir bendiciones, sino poder ser parte de la obra de Dios en otros. Nada en este mundo se compara con el momento en que ves una mirada volver a la luz, una fe renacer, una persona sentir nuevamente que no está sola. En esos instantes entiendes que el Espíritu se mueve con una ternura infinita, usando lo pequeño para lograr lo eterno. Ser canal de bendición también significa cargar parte del dolor ajeno, no como una carga que aplasta, sino como una intercesión que libera. Hay veces en que el Espíritu te lleva a orar por alguien sin razón aparente. No sabes por qué, pero su nombre viene a tu mente y oras. Más tarde descubres que justo en ese momento esa persona necesitaba consuelo. Entonces entiendes que el Espíritu conecta los corazones más allá del tiempo y la distancia. Esa conciencia transforma todo. Empiezas a vivir atento, sensible, dispuesto. No sabes a quién Dios pondrá frente a ti ni para qué, pero confías en que si estás lleno del Espíritu, nada será casual. Cada encuentro, cada palabra, cada silencio puede ser una puerta para que su amor se manifieste. Y es ahí donde el propósito de tu vida se vuelve claro. No viniste al mundo para acumular, sino para derramar. No para ser admirado, sino para reflejar. No para retener, sino para compartir lo que el Espíritu te da. Cuando entiendes eso, el ego se disuelve y lo que queda es gratitud. Gratitud por ser vaso, por ser puente, por ser instrumento de algo mucho más grande que tú. Esa fue la sexta etapa de mi camino. Descubrir que el Espíritu Santo no te transforma para aislarte, sino para usarte como canal de su amor. Que el poder más grande no está en lo que recibes, sino en lo que permites que fluya a través de ti. Y fue precisamente en ese aprendizaje, en ese dar sin buscar reconocimiento, en ese servir desde el Espíritu, donde descubrí una nueva dimensión de comunión, la intercesión verdadera, el arte de orar por otros desde el corazón de Dios.
pero eso te lo contaré en la próxima parte. Hay una forma de oración que no se aprende en los libros ni en los sermones. Se aprende en el silencio, cuando el Espíritu te enseña a sentir lo que Dios siente. Es la intercesión. Y no hablo de repetir nombres ni peticiones como una lista, sino de algo más profundo, más vivo, casi indescriptible, el momento en que tu corazón se sincroniza con el de Dios y empiezas a orar no desde ti, sino desde Él. La primera vez que lo experimenté no fue en un templo ni en un retiro espiritual, fue en una madrugada cualquiera. Me desperté sin razón aparente, con un peso en el pecho y un nombre en la mente. No entendí por qué, pero sentí la urgencia de orar. No sabía qué decir, así que solo repetí: Espíritu Santo, ora tú en mí. Cerré los ojos y poco a poco comencé a sentir algo distinto, como si mi oración no viniera de mis pensamientos, sino de un lugar más hondo, más silencioso. No pedía cosas concretas, solo fluía, y en ese fluir, una paz inmensa me envolvió. Más tarde supe que la persona por la que había orado estaba viviendo una situación crítica justo en esa hora. En ese instante comprendí que la intercesión no era una acción humana, era una obra del Espíritu. La intercesión verdadera comienza cuando dejas de pedir por necesidad y empiezas a orar por compasión. Es cuando el Espíritu te permite mirar a las personas no como son, sino como Dios las ve. Y eso cambia todo, porque ya no oras desde el juicio ni desde la lástima, sino desde el amor. No suplicas por obligación, sino porque sientes el dolor del otro como si fuera tuyo. Es una comunión que desarma, que limpia el alma, que te enseña lo que realmente significa llevar las cargas los unos de los otros. Comprendí que la intercesión no es hablar mucho, sino conectar profundo. A veces bastan pocas palabras, incluso un suspiro. Hay oraciones que se pronuncian en silencio, pero que estremecen el cielo, porque Dios no escucha la elocuencia, escucha la intención. Cuando el Espíritu intercede a través de ti, no hay fórmulas, hay entrega, no hay discursos. Hay lágrimas, hay compasión, hay amor en movimiento. Empecé a notar que el Espíritu me impulsaba a orar en momentos inesperados, mientras caminaba, mientras trabajaba, mientras escuchaba a alguien contar su historia. No era algo planeado, era como si el Espíritu me dijera en lo profundo: ora ahora. Y sin pensarlo, mi mente se volvía oración. No necesitaba cerrar los ojos ni cambiar de lugar. Solo me bastaba dirigir el corazón hacia Dios y dejar que Él hiciera lo suyo. La intercesión verdadera también te confronta, porque te enseña a soltar el control incluso en la oración. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo actuar, cómo sanar, cómo intervenir, pero el Espíritu no ora desde el deseo humano, ora desde la voluntad perfecta de Dios. Cuando aprendes a interceder en el Espíritu, tus oraciones cambian de tono. Ya no dices: haz esto, Señor, sino haz lo que sabes que es mejor, aunque no lo entienda. Y esa es la oración más pura que puede salir del alma. Una de las cosas más hermosas que descubrí es que el Espíritu Santo no solo te guía a orar por otros, también te enseña cómo hacerlo. Hay veces en que te impulsa a clamar con fuerza, otras en que te lleva al silencio total. A veces te pone palabras, otras solo te deja sentir, porque la intercesión no siempre es decir. Muchas veces es cargar en el Espíritu lo que otro no puede expresar. Es pararte en la brecha, como dice la Escritura, y sostener un alma que se ha quedado sin fuerzas. Recuerdo una tarde en la que me encontré con un amigo que había perdido toda esperanza. Había intentado orar, pero no podía. Me miró con ojos vacíos y dijo: ya no tengo palabras. En ese momento no intenté animarlo ni corregirlo. Simplemente le tomé las manos y cerré los ojos. No dije nada. Pasaron unos segundos y sentí como el ambiente cambiaba. Era el Espíritu Santo intercediendo. No había discursos, solo presencia. Cuando abrí los ojos, él lloraba en silencio y me dijo: no sé por qué, pero siento paz. Yo tampoco sabía explicarlo. Era el Espíritu haciendo lo que solo Él puede hacer. Esa experiencia me enseñó que la intercesión no siempre se ve. A veces es invisible, pero no por eso menos poderosa. El mundo cambia cada día por oraciones que nadie ve, por corazones que se levantan de madrugada, por personas que interceden sin aplausos, sin títulos, sin escenario. Y es ahí donde el Espíritu se mueve con más fuerza, en lo escondido, en lo que solo Dios ve. También aprendí que la intercesión es una forma de amor maduro, porque no se basa en emociones, sino en compromiso. Es decidir orar por alguien incluso cuando no lo merezca, incluso cuando no te lo pida, incluso cuando te haya herido. Es amar sin condiciones. Es reflejar el corazón de Cristo, que intercedió por los que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces la intercesión duele, no porque Dios te castigue,
sino porque cuando oras de verdad por alguien, compartes un poco de su carga, sientes su peso, su confusión, su quebranto, pero también experimentas la esperanza que brota cuando esa carga se transforma en luz. Es un misterio. Orar por otro te cansa el cuerpo, pero te renueva el alma, te desgasta por fuera, pero te fortalece por dentro. Con el tiempo, comencé a entender que la intercesión no solo cambia a los demás, también te cambia a ti, porque mientras oras por otros, Dios trabaja en tu propio corazón, te enseña empatía, paciencia, misericordia, te purifica de la indiferencia, te hace ver que no estás solo en el mundo, que todos somos parte de un mismo cuerpo espiritual, y que cuando uno sufre, todos deben sostenerlo. Hubo un momento en que me di cuenta de algo aún más profundo. El Espíritu no solo intercede a través de ti, también intercede por ti. En los días en que no puedes orar, en los momentos en que las palabras no salen, en las noches donde solo puedes suspirar, Él ora dentro de ti. La Escritura lo dice claramente. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Saber eso me liberó, porque comprendí que incluso en mi silencio, Dios sigue escuchando. Desde entonces, la intercesión se volvió un estilo de vida, no un acto aislado. Ya no oro solo cuando alguien me lo pide, sino cuando el Espíritu me lo muestra, a veces sin entender por qué, pero con la certeza de que cada oración dirigida por Él nunca cae en vacío. Esa fue la séptima etapa de mi camino. Descubrir que orar por otros no es un acto de caridad, sino una extensión del amor de Dios en la tierra, que cuando intercedes, el Espíritu no solo toca a quien recibe, también renueva a quien ora, porque en la intercesión verdadera, ambos, el que ora y el que es orado, son abrazados por el mismo Dios. Y fue a partir de esa revelación, de esa conexión profunda con el corazón de Dios, que comencé a entender el poder del perdón espiritual, la forma más alta de liberar, sanar y restaurar el alma. De eso te hablaré en la siguiente parte. Hay palabras que pronunciamos sin comprender su profundidad. Perdón es una de ellas. La decimos con facilidad, pero rara vez la vivimos desde lo más hondo, porque perdonar, de verdad, no es solo dejar ir un agravio o cerrar un capítulo, es morir a una parte de ti que todavía quiere tener razón, que quiere justicia, que quiere que el otro reconozca su culpa. El perdón espiritual no se trata de olvidar lo ocurrido, sino de permitir que el Espíritu Santo sane el lugar donde el dolor echó raíces. Durante mucho tiempo pensé que había perdonado a todos los que me habían herido. Lo decía en mis oraciones, lo repetía en voz alta, incluso lo proclamaba, pero cada vez que sus nombres volvían a mi mente, algo en mí se tensaba, un pensamiento, un recuerdo, una sensación de amargura. Era como una herida cerrada en apariencia, pero aún sensible al tacto. Y fue entonces cuando entendí que el perdón verdadero no se logra con palabras, sino con transformación. Todo comenzó una tarde en que, sin planearlo, el Espíritu me llevó a revisar mi pasado. No fue una visión, sino una especie de conversación interna. Comencé a recordar rostros, situaciones, momentos que creía superados. Y mientras cada imagen pasaba por mi mente, sentía el peso del resentimiento que aún llevaba. El Espíritu me hizo entender algo que me golpeó el alma. No puedes avanzar mientras guardes cadenas invisibles en el corazón. El rencor es una forma de prisión, y quien no perdona vive atado a aquello que odia. Esa noche lloré en silencio, no de rabia, sino de cansancio. Cansancio de cargar tanto sin darme cuenta. Entonces hice una oración sencilla. Espíritu Santo, enséñame a perdonar como tú perdonas. No con mis fuerzas, sino con tu amor. Y lo que siguió fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Durante días, el Espíritu me llevó a un proceso profundo. Me mostraba nombres, uno a uno, y con cada nombre venía una herida. Pero en lugar de revivir el dolor, sentía que Él me invitaba a mirarlos con nuevos ojos, no como enemigos, sino como personas heridas, igual que yo. Ahí comprendí que muchas de las ofensas que había recibido nacieron del sufrimiento ajeno, que quienes me dañaron no siempre actuaron desde la maldad, sino desde su propio dolor no resuelto. Esa revelación me desarmó, porque cuando ves el dolor detrás del daño, el rencor pierde sentido. El perdón espiritual comienza cuando el Espíritu te enseña a mirar al otro con compasión. No lo excusa, pero lo comprende. No borra lo ocurrido, pero redime lo que pasó, porque el perdón no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Lo desactiva, lo limpia, lo convierte en aprendizaje. Con el tiempo, empecé a notar que el perdón no solo liberaba mi mente, también mi cuerpo. Dormía mejor, respiraba más profundo y sobre todo, sentía una ligereza nueva,
como si algo se hubiera desatado dentro de mí. Ahí entendí que el perdón no es un acto moral, es una sanación espiritual. Cada vez que eliges perdonar, el espíritu entra en las grietas de tu alma y las llena de luz. Pero también aprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse. Hay personas con las que no puedes volver a caminar, y está bien. El perdón no exige volver a lo que fue, exige soltar lo que te ata. Puedes amar desde lejos, orar desde la distancia y seguir libre, porque el perdón no se mide por cercanía, sino por paz interior. Un día, mientras meditaba en el Evangelio, me encontré con las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre las había leído como una muestra de compasión divina, pero esa vez las entendí de otra manera. Jesús no esperó a que lo reconocieran ni a que le pidieran disculpas. Perdonó mientras lo herían. Eso es el perdón espiritual, no esperar a que el otro cambie, sino decidir no permitir que su acto te mantenga esclavo. Ese día, en oración, le dije al Espíritu, quiero perdonar así, pero no puedo. Y sentí su respuesta silenciosa. No se trata de poder, se trata de permitir. Entonces comprendí que el perdón no es un esfuerzo humano, es un milagro del Espíritu en un corazón dispuesto. Lo único que debes hacer es abrir la puerta y decir, hazlo tú en mí. Comencé a practicarlo con cada pensamiento que me dolía. Cuando el recuerdo de una traición me golpeaba, decía en mi interior, te bendigo, te suelto y me libero. No era automático, pero cada vez que lo hacía sentía menos peso. Era como si, poco a poco, las cadenas fueran cayendo, porque el perdón no sucede en un instante, sucede en capas, como una herida que sana desde adentro, y algo hermoso comenzó a ocurrir. El Espíritu empezó a usar esas mismas heridas sanadas como herramientas de compasión. Las personas que llegaban a mi vida con historias de dolor similar encontraban en mí no palabras, sino comprensión, no teoría, sino testimonio. Entonces entendí que lo que el enemigo usa para herirte, Dios lo usa para servir, que los lugares donde fuiste quebrado son los mismos por donde el Espíritu derrama sanidad a otros. El perdón espiritual también me enseñó algo más, que a veces la persona que más necesitas perdonar eres tú mismo, por los errores, por las decisiones tomadas desde el miedo, por las oportunidades perdidas. El Espíritu me mostró que la falta de perdón hacia uno mismo es una forma sutil de orgullo, querer tener una pureza que solo Dios posee. Perdonarte no es justificarte, es reconocer que también tú eres objeto de gracia. Una noche, mientras oraba, sentí la necesidad de decir en voz alta, me perdono. Al principio me costó, me sonó extraño, casi egoísta, pero después sentí una paz inmensa, como si el cielo me abrazara. El Espíritu me hizo entender que mientras no te perdones, no podrás amar libremente, porque el perdón no libera solo al otro, te libera a ti. Desde entonces, el perdón se volvió mi forma de respirar. Ya no espero a acumular rencores para decidir soltar, lo hago en el momento, en el pensamiento, en el instante en que el Espíritu me muestra que algo empieza a envenenar el corazón, porque aprendí que el perdón no es un evento, es un estilo de vida. Esa fue la octava etapa de mi camino, entender que el perdón no es debilidad, es poder, el poder de no dejar que el mal te defina, el poder de sanar sin venganza, el poder de liberar sin condiciones. Y ese poder no nace de ti, nace del Espíritu que habita en ti, que todo lo transforma en oportunidad para amar más profundamente. Después de vivir ese proceso, algo nuevo comenzó a florecer, porque una vez que el alma se libera del peso del rencor, el corazón se vuelve tierra fértil para algo mayor, la verdadera paz interior, no la que depende de las circunstancias, sino la que nace de saber que todo está reconciliado, dentro y fuera. De eso te hablaré en la siguiente parte. Después del perdón, vino algo que no esperaba, silencio. Pero esta vez no era el mismo silencio del principio, ese que dolía y me confundía. Era un silencio distinto, sereno, lleno de presencia, un silencio que no pesaba, que no exigía, que simplemente era. Y en ese nuevo silencio comprendí que lo que siempre había buscado, en la oración, en las respuestas, en los procesos, en los cambios, no era otra cosa que la paz, pero no la paz que depende de que todo salga bien, sino la que permanece incluso cuando todo se desordena, la paz interior. Durante mucho tiempo confundí la paz con la ausencia de conflicto. Creía que estaría en calma cuando los problemas desaparecieran, cuando las heridas sanaran, cuando las puertas se abrieran. Pero el Espíritu me enseñó que esa no es la verdadera paz. Esa es solo una tregua emocional. La paz del Espíritu no llega cuando todo se acomoda afuera, sino cuando todo se ordena adentro. Y ese orden no lo produce el control,
sino la rendición. Lo entendí una mañana cualquiera, mirando el cielo desde la ventana. Había nubes grises y un viento constante. El paisaje parecía caótico, pero dentro de mí había calma. No había razones visibles para sentirme en paz, pero la sentía. Fue entonces cuando comprendí que la paz espiritual no se impone desde el exterior. Brota desde lo profundo. Es el eco de un corazón reconciliado con Dios, con los demás y consigo mismo. La paz interior es un fruto, no una meta. No se busca directamente. Florece como resultado de la rendición, del perdón, de la comunión. Es el resultado natural de dejar de luchar con la vida. El Espíritu me lo mostró con claridad. No intentes fabricar la paz. Deja que yo la produzca en ti. Y así fue. De pronto, los pensamientos que antes me perturbaban comenzaron a tener menos fuerza. Las voces del miedo, de la culpa y del qué pasará perdieron autoridad. No porque las ignorara, sino porque ya no les creía. Aprendí que la paz no se protege con aislamiento, sino con discernimiento, porque el mundo no deja de moverse. Ni las dificultades desaparecen. Lo que cambia es tu posición interior. Cuando el Espíritu habita en ti, el ruido exterior ya no tiene poder sobre tu centro. Puedes estar rodeado de incertidumbre y aún así permanecer firme, no porque seas fuerte, sino porque estás anclado en algo más grande que tú. Esa paz empezó a reflejarse en cosas pequeñas. Dejé de reaccionar con prisa, de discutir por tener razón, de planear con ansiedad. Empecé a respirar distinto. No se trataba de resignación, sino de confianza. Una confianza silenciosa, suave pero inquebrantable. Y en medio de todo, comencé a notar un cambio en mi mirada. Veía la vida sin tanto juicio, sin tanta urgencia, sin tanta comparación. Aprendí que la paz no se alcanza cuando todo es perfecto, sino cuando ya no necesitas que lo sea. Un día, mientras caminaba en medio de una multitud, observé los rostros apresurados, los gestos tensos, los ojos cargados de preocupación, y sentí una profunda compasión. Pensé, todos están buscando lo mismo, paz. Algunos en el éxito, otros en el amor, otros en el control. Pero la verdadera paz no se compra, no se conquista, no se negocia, se recibe. Es un regalo del Espíritu que solo puede habitar en quien se ha rendido. Jesús lo dijo claramente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa frase cobró un nuevo sentido para mí. Entendí que la paz del mundo se apoya en las condiciones, mientras que la paz de Cristo se sostiene en la confianza. La primera se desvanece cuando algo falla, la segunda permanece incluso cuando todo parece derrumbarse. Empecé a notar que esa paz no era solo un sentimiento, sino una forma de ver la realidad. Cambió mi manera de enfrentar los desafíos. Donde antes veía obstáculos, ahora veía procesos. Donde antes había miedo, ahora había espera. Y lo más sorprendente, la paz no me hizo pasivo, sino más activo que nunca, pero sin ansiedad, porque cuando el corazón está en paz, las decisiones fluyen sin presión, no se eligen desde el miedo, sino desde la claridad. La paz interior también me enseñó a estar presente, a no correr hacia el futuro ni quedarme atrapado en el pasado. El Espíritu me mostraba una y otra vez que la paz solo existe en el ahora, no en el cuando tenga, ni en el cuando logre, sino en el momento que se respira. Y aprender a habitar el presente fue como encontrar una nueva dimensión del alma. Descubrí que en cada instante hay suficiente gracia para sostenerte, pero solo si estás consciente de él. Hubo un día en que las cosas se complicaron, noticias inesperadas, responsabilidades acumuladas, decisiones difíciles. En otro tiempo, eso me habría desbordado, pero esa vez no. Me senté en silencio, cerré los ojos y solo dije: Espíritu Santo, quédate conmigo. No pedí soluciones, no pedí fuerza, solo su presencia, y bastó, porque la paz no vino de que todo mejorara, sino de saber que no estaba solo. La paz espiritual no necesita certezas, solo presencia. Con el tiempo, comprendí que la paz no es un refugio para huir del dolor, sino la fuerza que te permite atravesarlo. Es lo que te sostiene cuando no hay respuestas, lo que te mantiene de pie cuando las emociones caen. La paz es el testimonio silencioso de que Dios gobierna, incluso cuando no entiendes cómo. Y entonces entendí algo más. La paz interior es contagiosa. Cuando habitas en ella, las personas a tu alrededor lo sienten. No necesitas hablar mucho ni convencer a nadie. Tu serenidad se vuelve un espacio donde otros descansan. Tu silencio se vuelve un mensaje, porque el alma que vive en paz irradia algo que las palabras no pueden explicar: confianza. Esa fue la novena etapa de mi camino. Comprender que la paz no es la meta del proceso, sino su fruto, que llega cuando dejas de buscarla y simplemente permites que el Espíritu la cultive en ti, y que cuando esa paz se establece, todo en la vida, tus relaciones, tus decisiones, tu manera de mirar el mundo,
comienza a transformarse de forma natural, pero esa transformación aún no estaba completa, porque la paz interior, cuando madura, da paso a algo más grande, la unión con la voluntad de Dios, ese estado en el que ya no solo caminas con Él, sino que comienzas a desear lo mismo que Él desea. Y ese misterio, esa comunión profunda, es lo que descubrí después. De eso te hablaré en la siguiente parte. Hay un momento en el camino espiritual en el que las oraciones cambian de tono. Ya no comienzas diciendo, Señor, dame, ni haz que esto suceda, ni siquiera líbrame de esto. Llega el punto en que, sin darte cuenta, tus palabras se vuelven más simples, más sinceras, más desnudas, que se haga tu voluntad. Y no lo dices con resignación, sino con paz, porque entiendes que la voluntad de Dios ya no es algo que temer, sino algo en lo que confiar completamente. Esa fue la etapa más silenciosa, pero también la más profunda de mi vida. La unión con la voluntad de Dios no llega de un día para otro, es el resultado de todo lo anterior. Es el fruto que brota cuando ya no hay lucha entre tu deseo y su propósito, cuando el alma deja de oponerse, deja de argumentar, deja de negociar y simplemente se abre como una hoja bajo la lluvia. Durante años yo había vivido tratando de entender lo que Dios quería de mí. Lo buscaba en señales, en puertas que se abrían o cerraban, en emociones. Pero con el tiempo entendí que la voluntad de Dios no se busca afuera, se descubre adentro, cuando el Espíritu Santo ordena tu corazón, porque su voluntad no es un mapa, es una relación, no es un destino fijo, sino un modo de caminar. Lo comprendí una tarde en que todo parecía detenerse. Estaba en silencio, sin expectativas, y de pronto sentí algo muy claro. Deja de intentar entender mi voluntad, solo vive en ella. Esa frase me desarmó porque yo creía que debía conocerla para obedecerla, pero el Espíritu me mostraba que obedecer no siempre significa saber, sino confiar. La voluntad de Dios no siempre se explica, muchas veces se experimenta. Empecé a notar que cuando me resistía, sufría, no por castigo, sino porque nadaba contra la corriente de lo que Dios ya estaba haciendo. Pero cuando soltaba, cuando decía está bien, todo se acomodaba. A veces no cambiaban las circunstancias, pero sí cambiaba yo, y eso bastaba. La unión con la voluntad de Dios es un tipo de descanso que no depende de resultados. Es poder mirar lo incierto y decir, si esto es lo que Dios permite, aquí también hay propósito. Y ese tipo de fe no se fabrica, se forja en el fuego de los procesos. Recuerdo que hubo una etapa en la que todo lo que yo había planeado se vino abajo. Proyectos, relaciones, metas. Todo cambió de dirección. Intenté aferrarme, insistir, orar para que Dios restaurara lo que se caía, pero nada volvió a ser como antes. Y por un tiempo creí que lo había perdido todo, hasta que el Espíritu me hizo ver que no me estaba quitando, me estaba liberando. Lo que se había derrumbado no era su voluntad, era la mía. Comprendí entonces que a veces Dios destruye lo que construiste. No porque te odie, sino porque quiere edificar algo mejor. Pero mientras uno está dentro del proceso, duele, el alma grita, ¿por qué, Señor? Y Él responde con silencio. Pero con el tiempo, ese silencio revela que su voluntad siempre fue amor, aunque en el momento no lo pareciera. Aprendí que la voluntad de Dios no siempre coincide con mis planes, pero siempre coincide con mi bien, que su manera de llevarme a destino no sigue la lógica humana, pero nunca se equivoca, y que cuanto más confías en Él, menos necesitas entender, porque la fe no se apoya en explicaciones, sino en presencia. Vivir unido a la voluntad de Dios no significa vivir sin deseos, sino aprender a purificarlos. El Espíritu no apaga tus anhelos, los afina, te enseña a distinguir entre lo que quieres y lo que realmente necesitas para crecer. Y esa purificación interior puede ser dolorosa, porque implica soltar cosas que amas, aceptar tiempos que no controlas y abrazar caminos que no habrías elegido. Pero cuando lo haces, descubres algo profundo. Su voluntad nunca te quita nada sin darte algo mejor a cambio. Una mañana leyendo el Evangelio, me detuve en la escena del huerto de Getsemaní. Jesús, en su momento más humano, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, que tantas veces había leído sin detenerme, cobró una dimensión nueva. Jesús no negó su deseo, no fingió que no dolía, pero se entregó completamente a la voluntad del Padre, y lo que parecía derrota fue, en realidad, la mayor victoria. Comprendí entonces que la voluntad de Dios no siempre luce triunfal,
pero siempre produce vida. La unión con su voluntad es el punto en que ya no oras para convencer a Dios, sino para alinearte con Él. Ya no buscas que el cielo se ajuste a tus planes, sino que tu corazón se ajuste al cielo. Esa alineación trae una paz que no se puede describir. Es saber que incluso cuando algo parece ir mal, está yendo bien en un nivel más alto, aunque tú no lo veas. Esa unión también te cambia la forma de orar. Dejas de pedir cosas específicas y comienzas a pedir sabiduría para reconocer los tiempos de Dios. Ya no dices quiero esto, sino enséñame si esto viene de ti. Y si la respuesta es no, lo aceptas con serenidad, porque entiendes que la voluntad de Dios nunca te niega algo por capricho, sino porque está protegiendo algo que tú aún no comprendes. Con el tiempo, esa rendición se volvió alegría, no una alegría efusiva, sino profunda, estable, casi silenciosa. Una alegría que no depende de lo que pasa, sino de quién guía tu vida. Vivir en su voluntad es vivir en comunión con el propósito. Es sentir que todo, absolutamente todo, tiene sentido, incluso lo que no entiendes. Hay días en que el Espíritu no te dice haz esto o ve allá, simplemente te invita a estar, y en ese estar encuentras plenitud, porque cuando estás alineado con la voluntad de Dios, cada paso se vuelve sagrado. No importa si es pequeño o grande, visible o invisible, cada uno lleva el mismo perfume de obediencia. Esa fue la 10ª etapa de mi camino. Descubrir que la unión con la voluntad de Dios no es una meta mística reservada para unos pocos, sino una forma de vida para quienes confían, que no se trata de perfección, sino de disponibilidad, que el alma más libre no es la que hace lo que quiere, sino la que quiere lo que Dios hace. Y cuando esa unión se consolida, algo extraordinario ocurre. La vida deja de sentirse dividida entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se vuelve uno. Cada gesto, cada decisión, cada palabra se convierte en una extensión de su presencia. Y es ahí, en esa plenitud callada, donde comienza la etapa más luminosa del alma, la expansión del espíritu, la experiencia de vivir no solo para Dios, sino desde Dios. De eso te hablaré en la siguiente parte.